Mi nombre es Tamari Suárez. Nací en un lugar apartado de la provincia Holguín, en Cuba. Soy la cuarta en una familia numerosa de 6 hermanos. Cuando cumplí los 7 años quedé huérfana de madre y a partir de ahí la vida se tornó muy difícil, obviamente. Mi papá luchando para sacar adelante a su familia, al año se casó y no les voy a dar detalles de esas situaciones, pero a los 17 años decidí casarme para tratar de mejorar mi situación, la que empeoró literalmente al punto de que a los 19 años estaba explorando la posibilidad de quitarme la vida. Gracias a Dios, Él me salvó, me sostuvo, me preservó la vida porque tenía un propósito con ella. Y le agradezco muchísimo a Dios la oportunidad que me ha dado, pues tuve mis 2 hijas, me dediqué con cuerpo y alma a criarlas, a educarlas, a darles ejemplo. Y tengo 2 hijas maravillosas que me han hecho muy feliz. Pero bien, quiero contarles que en el pueblo de San Germán, la iglesia a la que pertenecíamos, donde nacimos y nos criamos, con la ayuda y la bendición de Dios, levantamos un grupo pequeño que bautizamos 7 personas, seguimos adelante trabajando para el Señor y en el año 1997 nos mudamos a Ciego de Ávila, en Cuba. En un municipio pequeño donde hasta ese momento no se había levantado la iglesia adventista. Había algunos hermanos que habían estado allí trabajando, pero el acoso del gobierno y las situaciones adversas no habían permitido que la obra se levantara en aquel lugar. Fuimos allí a raíz de una situación económica bien difícil que vino como consecuencia del periodo especial en Cuba, que todos los cubanos conocemos, cuando se cayó el campo comunista y Cuba cayó en esa depresión económica, y todos los cubanos sentimos muy profundamente el impacto económico en nuestras vidas y en nuestras familias. Yo pienso ahora que miro en retrospectiva y me doy cuenta que Dios usó toda esa situación para arrancarnos de ese lugar de San Germán y plantarnos en Bolivia, donde no había en ese momento ninguna iglesia adventista ni nadie que predicara la palabra de Dios. Allí llegamos, fueron días muy difíciles, donde comenzamos a trabajar, a luchar, a predicar, básicamente para crear un ambiente cristiano para nuestras niñas. Y cuando transcurrió un año de estar en aquel lugar, en el año 1998, ya teníamos un precioso fruto de nuestro trabajo allí. Se iban a bautizar 6 personas, incluyendo a mi hija mayor. Había una familia al lado de nuestra casa que tenía una nena pequeña de 3 años que era de la misma edad de mi hija menor, y siempre acostumbrábamos a estar muy unidas, juntas. Ella venía a mi casa, yo iba a la casa de ella, le predicaba, ella venía a todos los cultos. La nena era muy apegada conmigo y con mis niñas. Y hermanos, quiero decirles que cuando íbamos a hacer esos bautizos, exactamente el día 20 de febrero del año 1998, en mi casa hubo un horrible accidente. Había un apagón, esa nena escapó de su mamá en plena noche, fue a mi casa y allí ella entró para el baño donde había un candil, como le decimos nosotros, un farol hecho a mano en el piso. Hubo una explosión, no sabemos cómo sucedió. La cuestión es que aquella niña, cuando yo escuché los gritos y fui, aquella nena estaba envuelta en llamas. Fue algo horroroso, horroroso para todos. Yo grité, vinieron los vecinos, todo el mundo. A esa hora no aparecía un carro para llevar a la criatura al hospital. Aquello fue algo terrible cuando me avisaron de que también mi hija estaba quemada. Ve que Katy también está quemada, me dijeron. Cuando yo fui, no concebía que Katy estuviera quemada porque no la había visto en medio de cuando apagaba la nena. Y cuando volví a la casa me encontré a mi hija que temblando me decía: mamita, mi pelito, se me quemó mi pelito.
Cuando pasé mi mano por su pelo, quedó un mechón en la mano y grité, trajeron una luz a alguien y pudimos ver que también ella tenía quemaduras. Queridos, a partir de ahí, lo que antes había sido una hermosa amistad se transformó. Aquella madre llena de dolor, llena de sufrimiento por aquella situación, maldecía a Dios y maldecía a aquellos vecinos, y yo me aferraba al Señor y le decía: Dios, tú tienes que hacer un milagro, tú tienes que hacer un milagro, porque no es posible que esto pueda suceder en donde se predicaba tu palabra, en donde estábamos haciendo tu obra. Y yo aferrada al Señor y declarando que sí, que iba a ser algo grandioso, que iba a ser más grande que todo aquello horrible que habíamos vivido. Pero a los 12 días, aquella criatura falleció. Y nuevamente volvimos a sumirnos en el dolor, en la desesperación, en las preguntas: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Qué tú has permitido? Pasaron los días, aquello que había sido una amistad tan bonita se transformó, aquella familia fue nuestro enemigo, guiados obviamente por el dolor de la pérdida de su criatura, y su frustración contra Dios era agonía contra nosotros, era violencia también contra nosotros, al punto que también hablaron con nuestra familia para que elimináramos el culto, porque obviamente el enemigo aprovechó toda esta situación, que él fue quien la produjo, para producir disgusto, guerra, dolor entre las dos familias, al punto que nos vimos en aquel lugar solos, básicamente, sin una mano humana, sin un hombro humano en quien reposar, solamente contando con la protección, la ayuda y la bendición de Dios. Queridos, fueron días horribles donde vivíamos bajo el acoso constante y la amenaza de muerte de cualquiera de nuestras niñas, de que cualquier cosa podía pasar en nuestras familias. Y cuando en una ocasión, ya en ese mismo año, en el mes de julio, pues las cosas se pusieron más fuertes, más tensas, y esos vecinos entraron a nuestra casa con machetes buscándome para cortarme la cabeza, decían, y tuvimos que ir a la policía. Y en medio de esa situación, cuando yo estaba en la policía, pues me quedé pensando y orando y le dije: Señor, ¿qué yo hice? ¿Para qué vine aquí? Porque ahora realmente, si mi propia familia está de acuerdo que nosotros hagamos culto, pues la policía lo que va a hacer es dejarme presa aquí. Nosotros estábamos dando culto ilegalmente. En aquel momento no teníamos ni una orden ni ninguna autorización para dar cultos en nuestra casa. Así que allí yo me desbasté, me quebranté delante de Dios, oré y lloré allí mismo en la policía esperando el resultado, pero allí Dios me dio la promesa que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te voy a recoger, yo te voy a ayudar, te voy a sustentar. Y así el Señor lo hizo. Y cuando ellos conversaron con los vecinos y le explicaron la situación, nos dijeron: ustedes no tienen nada que temer, porque ellos no van a volver a atentar contra ustedes ni contra su familia. Ya están amonestados que si vuelve a suceder van a tener graves consecuencias. Y yo le pregunté: ¿y podemos seguir haciendo culto? Y me dijo: todos los cultos que usted quiera. Y pueden tocar piano y pueden cantar y pueden hacer todo lo que ustedes quieran, porque ellos saben que no pueden volver a atentar contra ustedes. Queridos, el Señor contestó una y otra oración, a tal punto que ese mismo año, esa mujer que había sido tan lastimada, tan herida, tan golpeada, decidió volverse a Dios, decidió buscar refugio en Jesucristo. Y para fin de año de ese mismo año nosotros hicimos una campaña en nuestra iglesia, y la que cantaba el himno tema noche tras noche era esa mujer, Aide Vaso Parra, mi amiga, mi hermana, quien amo, quien aprecio, quien nos llevamos bien como hermanas que somos en Cristo. Y ella cantaba: si feliz quieres ser, ven a Cristo cuando tengas tristeza y dolor. Hallarás a Jesús siempre listo para darte consuelo y amor. Las situaciones mejoraron.
La bendición de Jehová llegó. Dios dijo al diablo hasta aquí. Y puedo decirles que a partir de ahí comenzó la bendición de Dios a asistirnos. Y hoy hay una iglesia organizada en este pueblo de Bolivia, con 92 miembros, con todos sus departamentos funcionando, con un templo grandioso que es el orgullo de toda la iglesia adventista. Y es la iglesia que más miembros tiene y mejor testimonio en toda la comunidad. Yo agradezco a Dios porque en medio del dolor y en medio del sufrimiento nos dio la fortaleza para seguir adelante. En el año